Cuando yo empiezo a poner atención a mi mente, algo sucede en el cerebro. Fíjate, está comprobado que la simple atención a uno mismo, a observarse a uno mismo, imagina que esto es una película, la vida es una película, y tú no te has dado cuenta que en la película estás tú. No tienes conciencia de existir dentro de esa película. Ahora mi propuesta es, métete en la película. Hazte consciente de que tú eres el personaje principal en la película. Una mente que no se detiene genera infelicidad. Ese parloteo que tienes en la mente, hoy la ciencia lo reconoce como algo que se llama red por defecto. Fíjate, casi pudiéramos decir que por defecto nos pasamos pensando todo el día en cosas que nada tienen que ver con la realidad, que nos están conectando al pasado, que puede contener dolor o temas por resolver, o a un futuro que tal vez nunca suceda. Esto genera definitivamente infelicidad. Y está comprobado, ¿sabes? La nueva ciencia, la que está estudiando la conciencia, dice que al observar el cerebro y darse cuenta que una mente está generando mucho diálogo, mucho repetir y repetir y repetir lo mismo, pensamientos obsesivos, se van a encender aquellas zonas en el cerebro que están relacionadas con la infelicidad. ¿Esto te ha sucedido a ti? Sí, claro. A mí también durante mucho tiempo me sucedió y le sucede a muchísima gente. Y la verdad es que esta humanidad está tomada por su propia mente. Entonces, creo que tenemos que hacer algo con esto, porque tenemos un problema, ¿sabes? Y el problema no está tanto allá afuera, sino aquí adentro. Bien, pues como yo llevo ya 30 años de práctica en lo que ahora llaman mindfulness, que en su momento, cuando yo inicié, éramos unos cuantos, es que éramos bien pocos los que estábamos en esto, y practicábamos algo que se llama Satipatthana, una técnica budista que nos ha dado la capacidad de insertarnos en el momento presente, reducir tantos diálogos internos. Entonces, sabemos que tenemos un problema, que los seres humanos tenemos una gran capacidad de movimiento dentro de nosotros, que la mente realmente está creada para moverse, que es un instrumento que se va a estar moviendo todo el tiempo. Y entonces pretender alcanzar esos estados de no mente sería muy pretencioso para una persona que vive una vida diaria en el movimiento de estas ciudades y de estas sociedades que no se detienen. Así que yo como guía, después de 30 años, te puedo proponer cosas muy sencillas, pero lo más importante es que entiendas cómo funciona tu mente. Porque si no lo entendemos, ¿cómo voy a hacer correcciones ahí adentro? Mira, la mente tiene tres funciones. Es la función operativa, la función narrativa y la experimental. Vamos a analizarlas. La operativa es esa que te hace llegar a tiempo a un lugar. Es esa que también corre en tiempos futuros y dice, bueno, para tales fechas planeo mis vacaciones o mañana tengo una reunión o quiero alcanzar un objetivo o algo específico porque para mí es importante en la vida. La operativa te da literalmente operatividad en la vida. O sea, hace que tu personaje tome lugar y presencia en la vida. Para mí, la operativa es algo que conecta mucho con el sentido de vida, lo que llamaríamos en Oriente el Dharma, un sentido de ser y de existir en la vida. Por lo tanto, la operativa, desde mi perspectiva, es útil, es necesaria y como que si la sé usar de la manera correcta, pues funciona muy bien en la vida. Esa es la parte de tu mente operativa. Tenemos una mente que es narrativa. Ojo con la mente narrativa. La mente narrativa es la que activa la red por defecto, o sea, esa cantidad de pensamientos que no se detienen y que hoy en día se miden entre 50,000 y 70,000 cada día. Es una barbaridad de energía corriendo dentro de tu mente cuando mucha de esa energía, muchos de esos pensamientos, nada tienen que ver con la realidad. Y además
no te están llevando a nada, porque fíjate, no es lo mismo que pensar que divagar. Cuando yo pienso en algo, es muy probable que esté usando mi mente operativa en el análisis, en la propuesta, en el insertarme en la vida, ¿ok? Ese es un pensamiento, incluso puede haber el pensamiento profundo que me lleva al ser, a la conciencia, a lo que yo soy, pero de repente te topas con una mente que divaga, es que no la estás dirigiendo tú. Esta es la mente narrativa, la que te toma, te referencia, porque siempre estás en esos diálogos internos, referenciado como el yo. Yo con aquella situación, yo con el vecino, yo con mi pasado, yo con papá y mamá y yo conmigo mismo. Suele ser una mente que narra episodios de juicio. Por lo general, te está juzgando, te está enjuiciando a ti mismo, a ti misma, o está diferenciando cosas y está catalogando cosas, pero siempre partiendo de una imaginación. No estamos en el momento presente. Estamos suponiendo, estamos imaginando, estamos proyectando, estamos tomando cosas del pasado que nunca más van a volver a ser y que además gran parte de lo que recordamos, fíjate muy bien, se dice que 60% de lo que recordamos son mentiras. Ya están compuestas por nuestra mente narrativa para que el ego entre ahí y se justifique o para que te descalifiques también. Esta mente narrativa yo la veo muy como la mente del ego, donde el personaje toma mucha fuerza, donde el personaje se empodera y a veces el personaje está viviendo desde programas que vienen del subconsciente que no son muy funcionales. Entonces, cuando yo ocupo programas que no son funcionales para mí, que no me están llevando a ser mi mejor versión y dejo que la mente narrativa se suelte y esté volando por ahí y haga lo que quiera, me va a conducir directamente al sufrimiento. Es una sensación de pérdida de control, es una sensación de desconexión de la vida real, de lo que es. Entonces, tu mente narrativa, no quiero decir que en todos los casos no sea positiva, pero créemelo, en la mayoría de los casos la mente narrativa es una verdadera amenaza, es parte del problema de lo que tenemos día a día, es probablemente el origen de casi todos tus sufrimientos. Entonces ya vamos con dos, la operativa, que funciona bastante bien, que está más relacionada con el sentido de la vida, la narrativa, que está mucho más relacionada con el ego y que te puede llevar al sufrimiento fácilmente. Y tenemos otra, que es la experimental. Me gusta mucho, ¿sabes? Porque la experimental es una mente que está observando el momento, que está disfrutando el café, que lo está saboreando, que realmente se está dando cuenta que en este momento estoy tomando el café, que puede hablar con los demás, ¿sí? Operar la mente y a la vez estar disfrutando la presencia del otro, que no se está adelantando a los diálogos del otro, porque fíjate, la narrativa no escucha porque siempre tiene algo que decir más importante que los demás. No mira porque ya tiene todo predispuesto, ya está interpretada la persona que está frente a ti. Por eso no miramos a la gente. Y no vive porque siempre está imaginando. Esa es la narrativa. Pero ve qué bonita esta mente experimental que te pone y te sitúa en el momento. Fíjate, no es una no mente como muchos yogis lo proponen y que yo lo he experimentado de muchas maneras. Pero no te estoy proponiendo eso. Fíjate, te estoy proponiendo que utilices mucho más tu mente experimental que te conecta con la vida. Para mí es una mente que te lleva mucho más al ser, a la conciencia, a la presencia. Y es muy bonita porque te conecta con lo que es con mayúsculas. Cuando tú te conectas con lo que es con mayúsculas, no hay tanta necesidad de control. Hay mucho más aceptación, hay mucha más soltura, porque resulta que cuando vivimos en lo que es, no nos tenemos que hacer cargo de todo. Confiamos más en esa mente divina que está llevando el proceso. Y no siempre lo que es algo que tú vas a elegir.
A veces lo que es justamente, fíjate, lo que necesitas, pero no lo que eliges. Sí, sí, así como lo escuchas. Muchas veces viene a nuestra vida algo que nos está haciendo falta porque nos va a hacer crecer, porque nos va a aportar algo, pero no es lo que elegimos. Cuando vives en la mente experimental, hay una sensación de entrar en la vida con aceptación y con muchísimo agradecimiento, porque hay una percepción del momento y como el momento es delicioso y es perfecto y es bonito y se siente bien experimentar al ser, hay muchísima aceptación, incluso cuando lo que está sucediendo allá afuera no te encanta. Bueno, entonces vamos a resumir. Hay que entender la mente. Hay que entender que la mente se mueve de esa manera, opera, ujú, experimenta y narra. Si tú estás viviendo en una mente narrativa el 80% del día, sabes, es que no estás viviendo la vida, la estás imaginando. Y vas a tener problemas porque el sufrimiento va a estar presente. Y no estoy hablando de dolor, que es diferente. El dolor es una causa natural de la existencia. Nacemos y hay dolor, ¿sí? Cuando das el primer grito, se abren tus pulmones y hay dolor. Pero fíjate, una cosa es el dolor y otra cosa es prolongar el dolor y hacerlo sufrimiento. Cuando ya la energía de ese dolor se pasa y yo continúo rumiando y pensando más en aquello, me quedo atrapado en el sufrimiento. Entonces, hay una parte de tu mente que se puede anclar en el sufrimiento porque se narra a sí misma escenas de dolor. O sea, a veces tu película mental es una película de terror, pues te paras y te sales de ahí. Pero fíjate, si no conoces las funciones de la mente, no te vas a parar y a salir de ahí, porque no te estás dando cuenta que estás atrapado por tu propia mente. Y entonces, ¿por qué no? El culpable es el vecino, o mis papás, claro, o el hermano, o todas esas cosas horribles que suceden porque mi mente narrativa me las está confirmando. Entonces, lo que te quiero proponer es, como solución, primero que nada, atención, la palabra con letras grandotas que dice atención. Tienes que lograr estar suficientemente atenta y atento a los productos mentales, a lo que hay en tu mente. Si no logras observar tu mente, no vas a ocupar la postura del observador, que en India, en una palabra en sánscrito, se le conoce como saksin, el observador. Y si no eres el observador de tu propia mente, que sería observar tu propia vida, créemelo que no te vas a poder hacer cargo de ti. Y si no te haces cargo de ti, ¿cómo le vas a responder a la vida? Se te va a pasar y algún día te vas a estar yendo de la vida, vas a entregar tu personaje y te vas a dar cuenta que no estabas viviendo la vida, que la estabas imaginando. Esto es bastante dramático. Así que mi propuesta es iniciar ante el problema de que el sufrimiento viene de esta narrativa que no se detiene. Mi propuesta es empezar a desarrollar la atención. Y la atención se inicia cuando te haces responsable de lo que tienes en tu mente. Entonces, cuando yo empiezo a poner atención a mi mente, algo sucede en el cerebro. Fíjate, está comprobado que la simple atención a uno mismo, a observarse a uno mismo, imagina que esto es una película, la vida es una película, y tú no te has dado cuenta que en la película estás tú. No tienes conciencia de existir dentro de esa película. Ahora mi propuesta es, métete en la película. Hazte consciente de que tú eres el personaje principal en la película. Y cuando te metas en la película, ya te estás observando. Y quiero decir, fíjate que la atención se inicia con observar que tu cuerpo está presente en la escena de cada momento. Igual cuando te subes al coche, no te vas en automático manejando, porque si llegas en automático manejando es que no te diste cuenta que ibas ahí. Si entras a la oficina, te saluda la gente y tú es que no te estás dando cuenta, aunque en automático digas buenos días, bien, hola, papá, aunque lo hagas en automático, es que no estás siendo consciente de que ahí vas caminando entre todos y de que vas ocupando un espacio.
Entonces, lo primero, la atención se inicia cuando empiezas a incluirte en la película. Cuando mientras tú escuchas este podcast, cuando mientras ves este video, te estás dando cuenta que estás mirando y te estás dando cuenta que estás escuchando y te estás dando cuenta que probablemente vas manejando, te vas dando cuenta de que este personaje está incluido en la película de la vida. Inmediatamente después, cuando ya tienes la capacidad de darte cuenta que estás existiendo en la película de la vida, sería ¿y qué hay en mi mente? Y te empiezas a volver una observadora constante, un observador constante de los contenidos en tu mente. Y se vuelve divertido. De repente puede ser dramático porque ves que un pensamiento obsesivo llega y llega y llega y ya no lo quieres. Ya no lo quieres porque ese evento que sucedió hace mucho o hace 5 minutos, ya no lo quieres en la mente. Pero la mente va a insistir porque quiere que te tomes de ahí y el personaje se vuele con una cantidad de ideas que no son reales, se proyecta en ese pensamiento y, ¿por qué no? Si contiene mucha emoción la información, baja el corazón, se haga sentimiento, se proyecta en tu cuerpo y al rato el señor o la señora están de malas. Todo el día o toda la semana. ¿De dónde? De un evento específico que se proyectó en la mente, se repitió 1000 veces y al rato no me lo puedo quitar de encima. Entonces, cuando empiezas a volverte un observador de tu propia mente, tienes la capacidad de elegir si entras o no entras a ese pensamiento. A ver, si te vas a meter casi seguro, sobre todo si no hay educación en la mente, pero no importa, te metes. Entras, te das cuenta que no es lo que quieres, te está generando angustia, malestar, agresión y te vuelves a salir. Vuelves a entrar y te vuelves a salir. Y créemelo, cuando te salgas un par de veces, tal vez 3, 4 veces, un poquito más de un par de veces, la mente va a ceder a tu voluntad. Por una sola razón. Porque hay algo que observa la mente. Y ese algo que observa la mente se llama conciencia. Te estás empezando a hacer mucho más consciente de lo que hay en tu mente. Estás empezando a tomar el control de lo que hay dentro de ti. Y muy importante, que la vida es un reflejo de tu mente. Que lo que hay en tu mente, cuando empiezas a cambiarlo, empieza a cambiar tu personalidad y luego cambia tu realidad personal, o sea, la vida. Lo que quiero decir con esto es que mi propuesta de salvación ante el problema de estar rumiando pensamientos todo el día, mi propuesta es muy clara. Vamos a tomar una postura de poder ante la vida. Esa postura de poder se llama presencia. Presencia. Yo comento que cuando el David se para frente a Sansón, se da cuenta que va a ganar. En esa mirada firme, en esa postura de un Dios frente al gigante, sabe que va a ganar. Corrijo, frente a Goliat. Goliat está parado enfrente del David. Y el David dice, ya gané, en su mirada, en su postura, en su firmeza. Y fíjate qué interesante, porque esa postura de poder significa que está parado con fuerza en el presente, en la vida. Y tiene una onda que si sabe que si la lanza de manera perfecta, va a pegar en la cabeza aquí de Goliat y lo va a destruir. Y que a unos 30 metros de distancia él tiene mucho más poder que ese gigante. ¿Sabes? Eso se llama postura de poder. Pero para poder entrar ahí, tienes que entrar con todos tus recursos, con toda tu presencia. Entonces, mi llamado es muy claro. Y si nos hacemos dueños de nuestra mente, ¿seremos capaces de pararnos en la vida como un David? ¿Podremos vencer esos monstruos gigantes? ¿Podrás pararte ante un divorcio y decir, yo puedo? ¿Ante una situación económica decir, claro que puedo? ¿Ante una situación familiar difícil decir, a ver, aquí estoy y tomo mi lugar? ¿Ante una enfermedad y decir, va,
entro con aceptación, pero con presencia, ¿podremos hacerlo? Bueno, pues te puedo decir una cosa, sí se puede, sí se puede. Hay una ganancia infinita cuando te empoderas y te haces cargo de tu mente. El valor es hacerte cargo de tu mente, porque cuando te haces cargo de tu mente, cuando empiezas a observar todo lo que corre en tu mente y te empiezas a relacionar con el subconsciente, eres capaz de cambiar creencias y programas que están en contra de tu propia vida, de tu bienestar. Y desde ahí empiezas a generar cambios que los ves, literal, los ves en la vida. Y desde ahí empiezas a sentir más confianza, más poder. Y entonces sí, sientes que eres imagen y semejanza de un Dios, porque sí lo somos, ¿sabes? Pero no nos han dicho cómo. Aquí tienes el cómo. Aquí te lo estoy entregando por vivencia. Lo he vivido durante mis 30 años de práctica. Te dejo esto muy claro. Esa mente que no se detiene es la que te está fastidiando la vida. ¿Te puedes hacer cargo de ella? Sí, si practicas una atención constante y si desde una atención constante empiezas a decidir no entrar a aquello que te hace daño. Te sales de la imaginación y empiezas a experimentar la vida, a vivirla, instante tras instante. Y entonces cuando te des cuenta que el efecto claro es una sensación de paz y bienestar, entonces créemelo, ya estamos en la misma frecuencia. Y me va a dar mucho gusto verte y me va a dar mucho gusto que te suscribas a mi canal y que me mandes un mensaje y me digas, ya estamos en la misma frecuencia. Te invito, sígueme porque tengo mucha información valiosa, pero sobre todo, oye, muy clara, explicando las cosas muy claramente. Gracias.